Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Construye tu camino abrazando la vida, listos para dar inicio, no sin antes mandar un fuerte abrazo a nuestro Piedras Negras que queremos tanto, la capital del estado, que nos ven a través de Tele Saltillo y todos los que nos sintonizan a través de VAC FM, nuestros televidentes y radioescuchas, los que se conectan con nosotros a través de internet, bienvenidos y ya estamos listos para dar comienzo. Hoy vamos a hablar de salud, hoy toca hablar de salud, pero antes vamos a la frase del día de hoy. Vamos a empezar a calentar motores con el tema que tenemos el día de hoy. La salud es la relación entre tú y tu cuerpo. Muchas veces, pues como bien dicen, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido y muchas veces pensamos que la salud va a estar ahí. Muchas veces nos llega de sorpresa, muchas veces nos sorprende, muchas veces llega más allá. Para los que estamos alrededor de alguna persona que de repente tiene una enfermedad y realmente nos mueve todo, nos mueve las emociones, nos mueve el piso, nos mueve todo. Entonces tenemos que tener bien vista esa relación porque es la relación entre tú y tu cuerpo. Y muchas veces arrancamos en primera, como se dice, ¿no? Comúnmente, y no ponemos atención a nuestras emociones, a lo que comemos, a lo que descansamos, a lo que nos hidratamos, ejercitamos y demás. Entonces, pues vamos a hablar de salud para seguir creciendo juntos en nuestro desarrollo personal. Ya está aquí nuestra hermosa invitada del día de hoy, agradeciéndole siempre que esté dispuesta para hablar con nosotros. Y hoy vamos a hablar sobre parálisis facial y espasmo facial también. Está aquí con nosotros nuestra invitada, la doctora Socorro Vargas Martínez, neurología y electroencefalografía. Está aquí con nosotros, ahora sí toda una especialista de la salud, para hablar de este tema que de repente no sabemos qué pasa y de repente pasa. Doctora, ¿cómo está? Hola Claudia, mucho gusto, feliz inicio de año y felicidades para todos. Muchas Lo gracias. mejor, sobre todo hablando de salud, que haya salud y bienestar y armonía en sus familias. Ay, Dios la oiga, porque con eso tenemos todo. Con eso ya está. Teniendo paz, la paz es una parte, pues, de la salud, ¿no? Sí. Porque también al tener paz en cuestión de tus emociones, de tus cuentas, y no estamos hablando de no tener problemas, estamos hablando de tener un equilibrio y saber ir llevando los duelos o las situaciones de la vida, ¿no? Eso es indispensable para la salud. La paz nos hace que podamos disminuir una cosa que es refleja de la actividad del cerebro, que es la ansiedad. Y la ansiedad es el camino que nos va a llevar a producir muchas enfermedades dependiendo de la etapa en la que vayamos pasando. Entonces, si nosotros tenemos paz, equilibrio mental, pues vamos a tener la base para poder conseguir gran parte de la salud. Claro, está aderezado por todos los ires y venires de la vida, pero la genética y demás, pero si conservamos o tratamos de trabajar este punto en nuestras vidas, que eso sí está en nuestras manos, trabajar nuestra salud y emociones, relaciones con las personas que nos rodean y en general, pues bueno, vamos a estar ayudando un poco más a nuestro cuerpo, ¿no? Exactamente. Previniendo. Doctora, parálisis facial, de repente escuchamos que se nos volteó la cara, ¿no? Se nos fue la cara. Si pudiéramos ver la imagen inicial, donde dice parálisis facial y espasmo. Bueno, yo sugerí este tema porque me pareció muy interesante, sobre todo por en el momento en que estamos viviendo una época de invierno, y que tenemos, ahí vean ustedes la diferencia entre la mitad de la cara que funciona bien y la otra mitad en donde hay un movimiento. Funciona bien del lado izquierdo y funciona mal del lado derecho. La parálisis facial es, como lo dice, la parálisis de la expresión de la cara. Secundaria, que hay lesión de un nervio que se llama el séptimo par craneal, que se llama facial. Ese nervio tiene la función de hacer que nosotros podamos gesticular, hacer todos los movimientos de la cara. Se puede lesionar por traumatismos, se puede lesionar por enfermedades y sobre todo por procesos infecciosos. Hay diferentes causas, pero lo que nosotros vamos a ver es que la siguiente, si nosotros la podemos pasar, esa. Ahí podemos ver que es la parálisis, bueno, pues la mitad de la cara no se mueve, el nervio deja de funcionar y las causas
podemos aducirlos de acuerdo a la etapa de la edad. Hay niños que vienen con parálisis y uno pensaba antes, bueno, los papás dicen, es que yo he visto a la gente adulta, pero no he visto a niños. ¿Cómo que vienen con parálisis? ¿Nacen con Hay parálisis? niños que nacen con parálisis porque tengan alguna malformación o haya habido alguna lesión o incluso al momento de nacer haya ocasionado lesión en esta parte de su cara, aquí por la mejilla, y el nervio se haya lastimado. Niños que pueden adquirirla por traumatismos, que caigan de altura y que se golpeen. Hablamos de la edad pediátrica. Sí. Entonces son cosas que a veces la gente dice, el niño ya nació así, pero después tenemos niños que presentan parálisis, y no solo una vez, sino parálisis repetidas. Entonces, ¿por qué es? Hay que averiguarlo, hay que estudiar. O sea, no siempre es como luego nosotros entendemos que salimos y estábamos calientitos en el lugar donde estábamos y salimos al aire y... No, hay otras causas. Hay otras pero la causas. más común es la que usted está mencionando, que se llama afrigori, por cambios de temperatura. Que lo dicen, tápate bien. Sí. Y ahí salimos con la bufanda. Sale uno, está en un ambiente cálido y sale y se expone a vientos helados, como ahorita en este tiempo, y se incrementa la presencia de parálisis por cambios de temperatura. Uno dice, ay, pero pues que nosotros estamos inmersos en un ambiente donde hay diferentes gérmenes, uno de ellos los virus, y ahorita se incrementan los virus de las vías respiratorias. Entonces, si nosotros estamos en contacto con virus respiratorios, podemos hacer que el virus está acechando al momento en que se modifica el equilibrio de nuestro cuerpo, como la exposición a cambios bruscos de temperatura. El nervio se inflama y deja de funcionar. Y la gente dice, es que de repente sentí rara la cara, sentí como que se me dormía. El nervio facial no da la sensibilidad, da el movimiento de la cara. Que de repente a veces no se dan cuenta, no llegan y qué te pasó y lo vas viendo. Y se va enchecando la cara, se va haciendo así, y eso es una de las cosas muy importantes. ¿Qué puede producir aparte de la parálisis? La gente casi siempre se equivoca y dice, tuve una parálisis, se me fue la boca a ese lado, y cree que hacia el lado donde se va desvía la boca es el lado malo. No, al contrario, es el lado bueno. El lado bueno jala y el otro no puede moverse. Es el débil. Entonces, a donde se fue la parálisis es el lado bueno. Sí, como en las imágenes que teníamos ahí, hacia donde se va, es decir, ahí lo estamos viendo, en el esquema inferior, el lado donde se baja la comisura vocal es donde no se mueve, y el que se sube es el que funciona. Entonces la gente casi siempre interpreta hacia donde se mueve, dice, ese lado se va chueco. No, es al contrario. Pero finalmente la causa número 1 es por grupos de edad, casi da más en las personas de mediana edad y adultos. Porque sus sistemas a veces inmunológicos y su equilibrio está diferente, pero también en las personas que son diabéticas, que no tienen un control bueno, se favorece la neuropatía diabética y entonces se empieza a haber parálisis. Entonces el nervio, a la hora de que se inflama, deja de funcionar y deja de hacer los movimientos que son elevar el párpado, mover la cara, la nariz y desviar la comisura vocal. Pero también tiene otras funciones que da la sensibilidad gustativa. Cuando nosotros probamos algo en los tercios anteriores de la lengua, vamos luego identificando los sabores, pero en este caso ese nervio está afectado y los sabores nos cuesta trabajo identificarlos. Había escuchado eso. Sí. Había escuchado que, bueno, se mueve, ¿verdad? Se enchueca la cara o la vemos. Pues obviamente también si quieres tomar café, pues se te va a ir por un ladito. Sí, porque ya no puede hacer este movimiento con suficiente fuerza. Pero no había... Digo, gracias a Dios no me ha pasado, pero si te comes un dulce o tratas de comer algo, entonces no vas a tener el sabor. El mismo sabor, ¿no? Y algo similar pasó ahora, no quiere decir que se afectara el facial, pero cuando hubo el COVID, la gente perdió el gusto, porque es muy afín al sistema nervioso y se afectan esas fibras que van a dar la sensibilidad gustativa.
Entonces la gente dice, es que perdí el sabor. Bueno, en este caso no había parálisis, pero había pérdida de esa sensibilidad gustativa, se llama sensibilidad gustativa. Sensibilidad gustativa, para ir aprendiendo y luego hablar con propiedad. Nosotros tenemos que la gente lo presenta y qué es lo que sucede en la parálisis. Hay dos tipos de parálisis, la que afecta al nervio que sale por aquí, sale del cerebro y viene hasta estos lados. Pero nosotros tenemos capacidad de mover esta parte de aquí abajo, ¿sí? Como dice, la parálisis central se mueve porque tiene la cara, tiene movilidad dada por acá esta parte alta del cerebro y por el nervio, para poder funcionar con más excelencia, sobre todo para el lenguaje. Entonces, hay parálisis que se presentan nada más de la nariz para abajo, este tercio, como lo veíamos ahí, bueno, en la imagen. Esa parálisis se llama central, ese es muy diferente. Y esa da en un porcentaje muy alto cuando la gente tiene embolias, tiene infartos cerebrales. ¿Eso se pudiera decir que es un síntoma, algo que podemos ver que viene una embolia? Sí, cuando la gente empieza a tener así, que tiene dificultad y esa parte de la cara, pero inferior, nada más deja de moverse, eso significa que el problema es arriba en el cerebro, como en la imagen ahí donde se ve el punto rojo, el círculo rojo, significa que ahí se está dañando un área. Es diferente de la parálisis que nosotros vemos a frigor y por cambios de temperatura o por lesión aquí afuera, en la cara. Entonces, en ese caso, cuando es ya la parálisis periférica, la porción superior, el párpado, la elevación de la ceja, todo empieza a fallar. Y nosotros vemos y decimos, esa es una parálisis periférica que en sus tiempos se sigue conociendo como parálisis de Bell, del doctor que la descubrió o la describió. ¿Sí? Entonces vemos eso. Aquí hay una parálisis, lo que le estoy diciendo, la tipo Bell o periférica. El lado de la parálisis es, en el caso de esta chica, es del lado derecho. El que funciona, jala la cara normalmente. Y ahí vemos, si ven el ojo, cuando jalamos la cara, el ojo puede cerrarse un poquito más del lado izquierdo, pero del lado derecho se queda abierto, más abierto, porque el párpado no se puede cerrar bien. Y la gente le empieza a llore y llore y llore el ojo. Y el ojo dice, pues está abierto y no lo puedo cerrar, ciérrelo y se queda un tramo abierto o a veces no puede bajarlo nada. Esa es una parálisis de ese tipo, periférica, que es la más frecuente. O sea que vemos un lado de la cara chueca, sí, pero del otro lado, que lo vemos bien, está el ojo muy abierto. Está no muy lo puede abierto cerrar. Y es porque tiene la parálisis. Entonces ahí son de los puntos que nosotros debemos de ver en un paciente para buscar la causa. Dependerá de la edad la causa que nosotros podemos tener. Depende de la edad. Sí. Entre más chico, menos, más grande, más, o eso no tiene nada que ver. Más frecuente en la edad adulta, menos frecuente en la edad infantil. Pero si tenemos un niño que tiene parálisis y buscamos las causas, tenemos que ser a veces mal pensados. Y la expresión puede ser que tenga una malformación, que tenga un tumor o que tenga otra lesión. Eso está fuerte. Sí, por eso tenemos que analizar. Un niño no es tan frecuente que tenga parálisis. O sea, si tiene parálisis hay que investigar más. Hay que investigar. No es lo mismo con un adulto. No es lo mismo con un adulto porque sabemos que en un adulto el porcentaje más alto es por cambios de temperatura bruscos. Pero también si una persona dice, bueno, tuve, y hay que buscar si es diabético o tiene otra enfermedad que esté descompensando a su organismo y que favorezca que haya el problema. Es importante, ¿sí? Pues bueno, por eso estamos hablando hoy de salud, para ir entendiendo, comprendiendo un poquito más y pues estar más atentos a ciertas situaciones que se nos puedan ir presentando. Vamos a una pausa, seguimos hablando con la doctora Socorro Vargas Martínez sobre este tema, parálisis facial. Ya volvemos. Calladita te ves más bonita. No vas a poder tú sola. ¿Ya viste las fotos de tu vecina? Hay frases, costumbres y acciones que lastiman. No es normal, es violencia. La solución está en nuestras manos. Sé parte de un México donde ellas puedan hacer sus sueños realidad. Transforma.
Es tiempo de mujeres sin violencia. Súmate y transforma. Secretaría de las Mujeres. Gobierno de México. En el 2025 tendremos elecciones para elegir distintos cargos del Poder Judicial de la Federación para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral, los tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito. Conoce más sobre qué hacen las ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces e integrantes del Poder Judicial de la Federación en INE.mx. Y recuerda, este 1 de junio, participa. INE. Escribiendo la historia con tinta del corazón. Eres tú, eres tú la nueva historia. Eres tú, Piedras Negras eres tú. Eres tú, eres tú la nueva historia. Eres tú, Piedras Negras eres tú. Es tu nueva historia. Piedras Negras, tu nueva historia. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja, llena. Claro que sí. ¿Quiere que le cheque las llantas? Sí, por favor, agarra carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí nomás Allende. Armando. Apúrale, ya va a estar en la escuela. Ya quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Seguimos hablando aquí tras cámara y estamos hablando de este tema, parálisis facial, que muchas veces pensamos, salimos estamos calientitos, salimos al frío y de repente a algunas personas les da, algunas no. ¿Sí? Es por el cambio de temperatura, pero ¿por qué a unas sí y a otras no? ¿Qué es lo que pudiera pasar? Le mentiría si yo le dijera un factor preciso, pero depende del equilibrio de su organismo. Es como a quién le da gripa y a quién no. Ok. ¿Sí? Entonces, yo le digo, la causa muy común es que a través de los virus que hay en el ambiente, estén esperando que haya un desequilibrio en su cuerpo para favorecer que le dé. Y la vía de entrada es la vía respiratoria. Entonces, si yo entro en contacto con virus que pueden entrar a esa vía y a través del oído, es el sitio más frecuente donde se puede entrar, porque el oído está comunicado. O sea, por la nariz y por el oído. Sí, porque entra el aire, pero nosotros tenemos una comunicación al oído, y ahí es por donde pasa el nervio facial. Pues importante luego ver entonces usar las orejeras o la bufanda. Cubrirse, cubrirse. Bueno, pero aquí una de las cosas, nosotros tenemos la parálisis, vamos a ver que la gente empieza a sentir que su cara no tiene la fuerza. Usted mencionó, no toma agua o se va a lavar los dientes y se le escurre el agua, ¿no? Y empieza a veces a decir, ay, no puedo hablar, se le oye la voz diferente. Esos son datos para que inmediatamente vaya al doctor, para que se dé un tratamiento. Si nosotros tenemos una inflamación del nervio, se va a dar en los primeros 3, 4 días la máximo de daño del nervio y tenemos que apresurarnos en desinflamarlo e iniciar una rehabilitación temprana para que no nos deje secuelas, complicaciones. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que ya no pueden volver a sonreír ni nada? La boca está totalmente desviada. Entonces, si a unas personas le da parálisis cerebral, parálisis facial, se enchueca,
y luego vuelve otra vez y parece que no pasó nada. Tiene que ir a rehabilitación, tiene que ponerse fomentos. Tiene que llevar un tratamiento medicamentoso para disminuir. Primero, ver que no tenga otra causa. Sí. Segundo, disminuir rápidamente la inflamación. ¿Cómo? Con tratamiento antiinflamatorio se da vitamina B, se aplican gotas en el ojo para evitar que el que no puede cerrarlo haga que el polvo del ambiente lesione la córnea, porque puede quedar lesionada la córnea porque no se está limpiando con el parpadeo, y ayudarlo para que ese nervio pueda volver a empezar a coger los estímulos y pueda volver a funcionar. Y entonces decir, en tantos días usted tiene que ir a rehabilitación para que le den calor, masaje y toques que se llaman electroestímulos, para que vayan haciendo que se vaya moviendo la cara, exactamente estimulándolo. Okay. Es sumamente importante, porque si no, si tenemos una parálisis severa, no se recupera y queda con dificultad para el movimiento, y hay veces que no se recuperan casi. Okay. Una cosa que tengo que hacer notar, la parálisis de esta periférica de Bell prácticamente nunca da con dolor. La gente, o sea, no se da cuenta, no duele, uno. Nada más hasta que dice, ay, me vi en la cara, en el espejo, o se me escurre la saliva, o siento raro aquí como dormido, estirado, pero no siente dolor. Hay un porcentaje en el que da dolor, pero eso se asocia a otro síndrome en donde ya se demuestra que hay una infección y la causa puede ser por herpes o puede ser por los virus de la influenza. Pero bueno, esa es otra causa, y entonces se tiene que dar un tratamiento generalmente antiviral. Okay. Y la persona se mejora, pero la gente dice, me duele, y no me duele aquí, me duele acá atrás de la oreja. O sea, no duele aquí donde se está viendo aquí atrás del pabellón auricular, ahí, donde tenemos ese huesito que se llama mastoides, ahí, y la gente se queja de dolor y dice, me duele mucho, y me duele mucho. Entonces, ahí es donde hay que tratarlo, y dar el tratamiento va a hacer que tengamos más posibilidades de que pueda recuperarse. Aquí lo estamos viendo, que son las vías que van a generar la alteración del nervio, ¿sí? Y va a ser una causa, nunca vamos a poder saber por qué nos dio la parálisis. Simplemente consideramos fue por cambio de temperatura. O sea, es algo que no se va a saber. Que no sabemos, pero en el mayor porcentaje puede asociarse a cambios de temperatura e infección viral. Okay. ¿Sí? Entonces, le va mejor a un paciente donde se le da tratamiento para el virus y va a recuperarse más rápidamente. Okay. Se recupera y ya no tuvo mayor problema. Se queda bien y se va. Pasan los años y no. Ya. Pero hay personas que vuelve y le da varias veces, incluso lo que le decían niños, que puede venir varias veces, y entonces tenemos que investigar porque puede asociarse a alguna malformación, algún quiste o tumores pequeños que no son cancerosos del mismo nervio facial. Okay. Entonces, si hay una parálisis repetitiva hay que buscarlo, pero también en la mujer joven que se repite y se vuelve a repetir, o que presenta por primera vez y no hallamos cuál es la causa, hay que estudiarla porque puede ser la expresión de una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, que ya en su momento hablamos de ella. Ay, pero esa está bien. Sí, pero puede ser una de las manifestaciones. Entonces, uno dice, bueno, pues hace tiempo yo tuve una parálisis y ahora tengo otro problema y ahora otra. Si cogemos eslabones, los juntamos, decimos, esto puede haber sido el inicio de una esclerosis. Sí. Ahora, una cosa, ya tenemos la recuperación, el paciente se recupera, perfecto, no queda con ningún problema, no. Pero pasa el tiempo y no se recuperó bien, quedó con alguna pequeña señal, algo, y de repente empieza a tener lo que la gente le conoce como tics. Le brinca la cara, le brinca la cara, le brinca aquí. ¿Eso no tiene nada que ver cuando de repente nos tiembla el ojo? Eso es por tensión, son mioquimias de tensión. Cuando hay mucho estrés, brinca. Que empieza el ojillo así, luego que necesitamos vitamina B o no sé qué. Sí, y entonces, pero en este caso empieza así, brinca tantito y luego brinca aquí, hasta que luego pasa a ser una contracción involuntaria. La cara se tuerce, pero del lado que fue la afección, y se hace un espasmo así,
Se cierra totalmente. Ese es el espasmo hemifacial, es decir, eso es otra cosa. Puede ser secundario a una parálisis que no se resolvió adecuadamente, pero también puede ser el escenario de que le preguntemos al paciente, oiga, usted tuvo una parálisis, le pasó, tuvo golpes, algo. Dijo, yo nunca tuve ninguna parálisis, nunca se me desvió la cara, nunca nada. Y ahora empecé con el espasmo, se mueve y se mueve. Hay diferentes causas, pero siempre tenemos que pensar mal. Y decir, ese espasmo, aquí lo tenemos. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. Vea Hemifacial. cómo se cierra el ojo, la cara y se tuerce. Y se tuerce involuntariamente. Nosotros no estamos diciendo y haciendo nada y la cara se tuerce. Entonces, la diferencia entre parálisis facial y espasmo facial. La diferencia es parálisis, es que los músculos de la expresión de la cara de una mitad no se mueven. Y el espasmo es que se mueven involuntariamente, como un tic. La gente dice, ay, tiene un tic, se mueve, se tuerce, ok. Aquí la cara se contrae y eso es poco la imagen. La gente viene y dice, no puedo, y se hace así, se tuerce la cara. Y estarlo haciendo involuntariamente y con mucha frecuencia, pues la gente no puede, dice, pues no puedo estar así. Entonces ahí tenemos que buscar. ¿Fue consecuencia de que una parálisis no se hubiera atendido o no se hubiera recuperado? Lo estudiamos, hacemos un estudio, generalmente una electromiografía, y vemos el nervio está bien. Hay que pensar otra causa. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Que puede existir un tumor en la parte de acá atrás de la oreja, donde pasa el nervio. Puede ser una forma, pero otra que es frecuente. Nosotros tenemos siempre los nervios, que son cables como los de la luz, va un nervio, aquí lo estamos viendo, miren cómo se ve y las causas. El espasmo hemifacial. Y tenemos del lado derecho. Ahí se cierra completamente el ojo. Se cierra el ojo. En el espasmo, o sea, no puedes ver. Como la imagen de la izquierda, pero la izquierda, la señora mayor que se ve ahí, vean cómo se hacen y los músculos de abajo se jalan, el platisma del cuello se jalan y se contraen todos. En algunas personas se ha considerado que es parte de la expresión de un trastorno psicológico de adaptación que tiene demasiado estrés y lo canaliza a través de eso. Pero para llegar a esa conclusión, que hay un trastorno que está afectando el movimiento, nosotros tenemos que haber descartado otras causas. Y yo le decía, siempre que va un nervio, va un nervio, va una vena, una arteria y un nervio. Y esa arteria a veces está así y late con las latidas del corazón y hace esto, y está pegadito. Y entonces al hacer esto, estimula el nervio y un nervio que no está tan bueno empieza a producir descargas y descargas que se traducen en el movimiento anormal, en la contracción de la cara. Hay otras enfermedades que lo ocasionan que se llaman distonías. Se deben a diferentes causas que producen inadecuadamente las sustancias que organizan y controlan el movimiento involuntario, y entonces empieza el espasmo y empieza. En esos casos nosotros podemos ofrecerle al paciente, ya estableciendo cuál es la causa. Si decimos no hay ninguna causa orgánica, no hay enfermedad que lo esté ocasionando, podemos decirle vamos a darle tratamiento medicamentoso para disminuyendo la ansiedad, disminuye el movimiento. Fíjese cómo todos son las emociones. Controlan importantemente el sistema nervioso, pues es emociones. Entonces, si yo disminuyo esas emociones, esa angustia, esa ansiedad, va a disminuir la frecuencia del movimiento. ¿Cómo disminuir esa ansiedad cuando estamos viendo, en el caso de las personas que tienen su parálisis y que pues te da más ansiedad? Si ya tenías ansiedad, verte la cara así te da más ansiedad. ¿Cómo poder trabajar eso? Vamos a una pausa y regresando nos ayuda a entender un poquito más todo esto. Seguimos hablando con la doctora Socorro Vargas. Ya volvemos. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar se fortalecen.
Estamos entregando la tarjeta en donde se depositarán la pensión Mujeres Bienestar y la beca Rita Cetina. La tarjeta tiene nueva imagen, pero si recibes una pensión o beca en la tarjeta anterior, sigue siendo válida hasta el término de su vigencia. No es necesario que la cambies y no debes entregarla a nadie. Seguimos acercando los grandes derechos a todo el país. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. En Morena cabemos todas y todos. Las chambeadoras, los trabajadores, los echados para adelante. Aquí siempre habrá un lugar para los jóvenes. Y para los no tan jóvenes. Bienvenidos los honestos, las valientes, los perseverantes. Súbanse quienes quieran seguir transformando a México. En Morena estamos afiliando gente buena. Como ella. Como él. Como tú. Porque aunque somos millones, siempre tendremos lugar para uno más. ¡Súmate a Morena! Este 2025 paga tu refrendo vehicular y haz que Coahuila siga para adelante. Del 1 de enero al 31 de marzo, al cumplir con tu pago, participas en un increíble sorteo. Gana una casa nueva en Saltillo o Torreón, uno de los 15 vehículos último modelo o uno de los 40 premios de 50,000 pesos en cheques. Replaquea y paga tu refrendo ahora. Más información en el 070 y en redes oficiales. Gobierno del Estado. Permiso Segov 2024-032-3PS00. Aplican restricciones. Siempre a tu lado, hoy siempre en ese gran momento, esperando lo que Dios te regaló, maternidad, la piedad. Seguimos hablando tras cámaras porque este tema, bueno, da mucho de qué hablar y mucho que pues a veces nosotros no conocemos. Por eso agradecemos que la doctora venga a compartir sus conocimientos con nosotros. Seguimos hablando de este tema, parálisis facial, espasmo facial. Y antes de irnos a corte, estábamos hablando con la doctora en cuestión de las emociones, ¿no? La ansiedad. Cómo manejar la ansiedad, porque es algo que afecta mucho la parálisis facial y el espasmo facial. Es como dice, porque me gustó mucho ese ejemplo que nos dio, porque a unos les da gripe y porque a otros no. Bueno, pues a veces decimos, pues tengo bajas las defensas y pues estás más vulnerable a que te dé y demás. Entonces, algo parecido, similar puede pasar con la parálisis facial. Si yo tengo mucho estrés, ¿qué es el estrés? Hablamos de eso rápidamente nada más. El estrés es las manifestaciones que yo voy a tener dependiendo de las sustancias que se liberen producto de lo que pensamos. Eso es el estrés. Ay, es que mire, controlar la loca de la casa, ¿no? Entonces, si yo estoy piense y tengo preocupaciones y tengo esto, voy a liberar determinado tipo de neurotransmisores, de sustancia que van a actuar y van a buscar sitios en donde actuar, en el tubo digestivo, en la cabeza, en el cuello, en la piel. Entonces, en el sistema cardiovascular nos acelera el pulso, aumenta la presión, liberación de cortisona, aumenta el azúcar. Eso es el estrés. Y el estrés crónico nos va a producir ansiedad, la sensación de disconfort, de que no estamos bien. Bueno, eso es una merma en nuestro estado de equilibrio de salud. Y eso abre caminos para que nosotros podamos contraer fácilmente enfermedades. Fíjese, podrá decir, no, pues no tengo problemas, o no, pues estoy tranquila, pero si estás sentada en tu casa o en tu oficina o donde estés y estás dándole vuelta a cierta situación,
que a veces tenemos pensamientos catastróficos que nos impiden, ¿verdad?, el seguir disfrutando. Y es importante porque a veces lo hacen inconscientemente, no se dan cuenta las personas y están pensando, es que va a poder pasar esto, y entonces todo eso nosotros mismos lo somatizamos, lo hacemos que se exprese provocándonos enfermedad. Siempre dicen, bueno, pues que las personas van al doctor y todo, y que un porcentaje muy alto es consulta emocional. Y sí es cierto. Sí, me acuerdo perfecto cuando iba al ginecólogo, ¿no? Y que después de un prematuro, ¿no? Y luego viene el otro, y viene el otro, pues ahí estás preguntándole y lo veías y casi creo que era tu psicólogo. Exactamente. Sí. Entonces, en el tratamiento de estas enfermedades influye en todas, pero sobre todo en el espasmo facial, en la parálisis facial hay que atenderla, medicarlo y dar terapia de rehabilitación. ¿Terapia de rehabilitación y también para las emociones? No, nada más terapia de rehabilitación. Sí, terapia de rehabilitación. Esa terapia es física, dan calor, masaje, los toquecitos, electroestímulo y se da para que vuelva el nervio, no se olvide de trabajar. Y vuelve el nervio. Pero si el nervio está muy dañado y se daña los cables nerviosos propiamente, que son los axones, ese nervio a veces ya no vuelve a funcionar. Por eso es tan importante que tratemos oportunamente. Yo desgraciadamente me ha tocado muchos casos que vienen varias semanas después y como no se ha recuperado quieren ver qué les puede hacer. Digo, hay que ver cómo está ese nervio, si tiene algún chance para poder pensar optimistamente que se mejore. ¿Pudiera volver a funcionar bien con las terapias y si se hace todo a tiempo? Sí, claro, y se recupera al 100. ¿Cuándo no pudiera recuperarse? Cuando el daño es muy severo y el nervio se deja pasar y está demasiado inflamado, pero hay otras condiciones. Si el paciente es diabético, no controlado de mucho tiempo, ese es un punto negativo para la recuperación. Si el paciente es hipertenso, diabético, no controlado, hipertenso, ¿qué otro? Que tenga algún problema de la tiroides, o que tenga algún problema hepático y que disminuya su capacidad de respuesta de sus globulinas. O sea, esas otras enfermedades van a venir a afectar. Sí, pero la severidad y el tiempo en el que se actúe para poder corregir la inflamación. Entonces, correr al médico. ¿Por qué? Porque pasa mucho tiempo y luego la gente dice, pues es que ¿por qué no me mejoro? Pues es que hay que ser bien realistas. Tiene posibilidades o no de recuperación, porque el nervio que no funciona, si se deja sin estímulos ni nada, ya no conduce la corriente eléctrica. O sea, se quedó ya... Y ya no se recupera. Estéril, o sea, se quedó, ¿cómo se le podrá decir? Ya con parálisis. Con parálisis. O sea, ya no va a funcionar. Y en algunas ocasiones que es tan severo, se puede pensar en hacer un implante de un nervio de la pierna y ponerlo aquí con alguna expectativa de lograr algún movimiento. Pero eso ya sería muy... Ese es un caso extremo. Entonces, si llegan a tener esta de parálisis facial o espasmo facial, no decir, no, es que ahorita se me quita, me pongo fomentos de agua caliente, me meto al Google para ver qué dice el Google y yo lo voy haciendo. O sea, si empiezas a tener eso, correr entonces con el neurólogo. Sí, para que pueda corregirse, es el médico que los ve. Porque a veces vamos con un médico general o no sabemos con qué médico ir o andamos hablando, o vamos a la farmacia y que nos recetan. No, en este caso, pues eso es un problema neurológico. Y ahora hablamos de otra cosa. Si yo tengo una lesión muy severa, me quedo así, ¿puedo predisponer a un espasmo facial? Sí, pero el espasmo facial puede no asociarse a parálisis del nervio. Ya lo tengo, se viene como el tic, la contracción muy severa, ahora ahí sí es un tratamiento, tratar las causas de mucho estrés, de mucha ansiedad que lo van a aumentar y por supuesto recibir tratamiento para disminuir esa ansiedad a través de ansiolíticos, antidepresivos, para disminuirlo y que eso contribuya a bajar la frecuencia de los movimientos involuntarios. Pero también tenemos, dependiendo de la severidad, tenemos tratamientos que pueden ser poquito diferentes. Si es que no encontramos ninguna causa de lesiones ni nada, pues se puede aplicar la toxina botulínica,
que es el Botox conocido ahora, Dysport, y se pone para producir una parálisis pequeña en la cara. ¿Para que levante o qué? Para que levante, para que no brinque, para que no venga el espasmo, que no tuerza la cara. Y la gente puede estar mejor. ¿Eso provoca dolor? No. ¿No? No duele. Nada más, pero sientes la cara chueca. Se siente la cara, no, que se contrae, dice la gente, es que siento que la cara se me jala totalmente y está brinco y brinco y brinco y brinco y brinco. Entonces eso se busca corregirlo y les va bien a los pacientes, pero el poner la toxina no es un tratamiento que sea definitivo, se la ponen y ya, se olvidó. No. Tiene una vigencia de 3, 4 meses y hay que volverla a poner. Pero no nos podemos pasar toda la vida poniendo toxina botulínica. Entonces, ¿qué se hace? O sea, ¿se va a corregir la situación y ya? Entonces, si no hubiera ninguna otra causa, se trata de buscar hacer alguna cirugía aquí atrás de la oreja donde pasa el nervio y se le ponen como colchoncitos y en algunas ocasiones se llega a hacer pequeñas fracturas, pero de envoltura del nervio para aislarlo y ver si con eso deja de estar, claro, con medicamento. Pero entonces puede llegar hasta cirugía. Claro, y si al estudiarlo se ve que haya alguna causa de que está la arteria lastimando, por así decirlo, rozando al nervio, se va y se pone un aislante. No es una cirugía gravosa, no, pero se va y se pone un aislante así y el nervio deja de estimularse y deja de estar brincando. Esas son cosas que habitualmente se hacen para tratar de controlar el espasmo. Hay, bueno, uno que se dedica a la neurología, pues es donde casi todo el mundo en la parálisis facial no lo refieren tanto al neurólogo, pero en el espasmo dicen, ay, sí vaya con el neurólogo porque ahí no podemos hacerle otra cosa, ¿sí? Ahora, hay personas que tienen un espasmo secundario a pura generación de su psique, de que vive con ansiedad. Las personas que tienen un conflicto muy severo, que les produce demasiado estrés, pueden empezar a presentar un espasmo sin que tenga lesión, sin que tenga nada. Y automáticamente, controlando con terapia, con psicólogo y dando medicamento que les baja toda la ansiedad, se les quita el espasmo. Entonces decimos, esa es una expresión, un tic secundario a que no maneja bien la ansiedad y es porque tiene exceso de sustancias excitatorias. Entonces la ansiedad que provoca el exceso de estrés puede ser un factor que se tenga ahí para que tengas más probabilidad de tener una parálisis facial. No, espasmo facial. Espasmo facial. O sea, no parálisis, espasmo. Espasmo. La parálisis da por muchas causas, pero yo por más estrés que tenga, más preocupaciones, no se me paraliza el nervio. ¿Sí? El nervio funciona. La gente dice, siento rara la cara, pero porque está tensa. Pero no se paraliza el nervio, no se enchueca ¿Eso la tiene cara. algo que ver con las personas que están dormidas y aprietan mucho la que sienten la cara quijada? estirada. ¿Sí? Que están tensas, no, dice, estoy así, duermen con las manos así arriba. Sí. Hay gente que la ves y trae los dientes apretados. Y más frecuentemente las mujeres. Sí. Y en edad posmenopáusica. Y si nos enojamos. Sí. Entonces todos esos factores contribuyen al estrés. Pero eso no quiere decir que yo voy a tener una parálisis facial. No. Eso quiere decir que yo estoy teniendo problemas en el manejo de mis emociones y mis conductas para relajarme, que puede ser motivado porque yo tenga cambios hormonales o porque estés en un ambiente que está provocando esa información negativa con enfermedades familiares, pérdidas, o sea, muchas cosas que van a llevarme a un camino de la ansiedad. Pero también es cómo soy yo. ¿Cómo es mi desarrollo y mi función cerebral desde que soy chiquito? Claro. Ahí vemos que son terrenos en los que va a predominar la ansiedad. Entonces, pero eso, por más ansioso que yo esté, no voy a producir una parálisis. Un espasmo, sí. El espasmo puedo llegar a producirlo, el que es psicogénico, que se produce por
cuestiones de ese tipo. Pero aún así, para llegar a esa conclusión, tenemos que estudiar a un paciente y decir, ya descartamos A, B, C, D, que pudo haber provocado daño en ese nervio para que produzca así. Entonces, si decimos, ¿y cuál es la mejor prueba? Damos tratamiento medicamentoso, ansiolíticos y terapia psicológica y el paciente se le quita. Ok. Entonces, importante saber todo lo que hay alrededor para podernos ayudar y sobre todo para prevenir. Entonces, vamos poniendo atención en lo que estamos hablando, vamos a una pausa y pues regresando, pues nos da consejos, ¿no? De cómo estar más atentos para cuidar nuestra salud. Seguimos hablando con la doctora Socorro Vargas, parálisis facial, espasmo facial. Ya volvemos. En Coahuila, las preinscripciones para el ciclo escolar 2025-2026 comienzan en febrero. Inscribe a tus hijos en educación inicial, preescolar, primaria o secundaria en inscripciones.org, en la app Alumnos Coahuila o en las oficinas regionales de la Secretaría de Educación. Toma nota de las fechas. Secundaria del 4 al 14 de febrero, primaria del 10 al 21 de febrero, inicial y preescolar del 17 al 28 de febrero. Solo necesitas la CURP y un comprobante de domicilio. El trámite es gratuito. Con educación, Coahuila para adelante. Piedras Negras, ya estamos listos para dar nuestro aporte y cumplir con el predial como nunca antes se ha visto. Ahora sí sabes a dónde va tu dinero. Ahora sí pagas con confianza, con transparencia y con resultados. Juntos lograremos una inversión histórica del predial. Paga en enero y recibe un 15% de descuento y obtén gratis un seguro contra desastres naturales. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Vive la experiencia República. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor. Amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia República. Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia. Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia, y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla solo. González y Asociados. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja, llena. Claro que sí. ¿Quiere que le cheque las llantas? Sí, por favor, va a agarrar carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí nomás Allende. Armando. Apúrale, ya va a estar en la escuela. Ya quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Seguimos hablando con la doctora Socorro Vargas. Estamos ya al final de esta entrevista y bueno, pues muy interesante. Pero para cerrar la entrevista me gustaría, doctora, que nos vuelva a decir para quedarnos, pues ahora sí más atentos y saber la diferencia entre parálisis facial y el espasmo facial. La parálisis facial es la disminución de la fuerza de una mitad de la cara, izquierda o derecha, y vamos a perder la facilidad para hacer las expresiones, elevar las cejas, ¿sí? Mover la cara hacia un lado y hablar. Okay. Esa es la parálisis facial. Las causas pueden ser la presencia de enfermedades como la diabetes que nos predispone, el que vivamos con mucho estrés que favorece que nuestro sistema inmunológico baje las defensas, eso es bien conocido, y o que tengamos exposición a virus con bajas temperaturas, que es la causa más común y da esa parálisis que se llama de velo periférica. Okay. El tratamiento es medicamentoso y acudir al médico, medicamentos y terapia, para que se vuelva a hacer que esos músculos se muevan. Músculos que no se mueven ya no se recuperan. Músculos que no se mueven, o sea que hay que poner atención en el instante para poder recuperar ese músculo. Sí, y que vuelva a la función normal. Porque no, es que no pude ir, luego voy mañana, tengo trabajo, me pongo fomentos, me hago yo un masajito y voy dentro de una semana. Sí. Ya no es lo mismo. No, porque el nervio puede ya haber pasado un periodo muy severo de inflamación y dejar un daño permanente.
Entonces el tratamiento es con terapia medicamentosa, terapia física con ejercicios y estimulación. Si ese nervio se queda dañado, tiene la posibilidad de producir que no conduce correctamente la corriente eléctrica y está desorganizada y produzca movimientos anormales, contracciones. Esa es una causa. Pero puedo no tener no haber tenido parálisis facial y tener trastorno del movimiento produciendo un espasmo, una contractura. La cara se tuerce involuntariamente. Yo no quiero hacerlo y se tuerce y se tuerce. Ese es un espasmo facial. Las causas pueden ser secuela de una parálisis que no se corrigió, puede ser mucho estrés, que yo no lo manejo bien y empiezo a tener como un tic involuntario, pero tengo que descartar que sea el inicio de otras enfermedades neurológicas y que se estén manifestando con movimientos anormales, como la presencia de quistes, tumores, esclerosis y que lesionan al nervio. Si hay eso o que haya una alteración en una arteria que va junto al nervio y lo esté sobreestimulando, entonces tenemos que pensar en otra alternativa que sea incluso operar y poner unos colchoncitos. Pero el tratamiento del espasmo implica 3 cosas. Espasmo. Espasmo. Ya no estamos hablando de la parálisis, el espasmo. Terapia psicológica para que la gente pueda aceptar mejor ese movimiento y disminuir el estrés que le lleva la vida cotidiana. Dar tratamiento para quitar la ansiedad y la angustia con ansiolíticos antidepresivos y la alternativa de poner toxina botulínica llamada Botox o Dysport para hacer que los músculos que se mueven como un tic, un espasmo severo, se deje de estar moviendo y produzca un movimiento más suave y no se contraiga y no se contraiga. Ese es el tratamiento en términos generales para el espasmo facial. Entonces yo quise tomar este tema ahora asociados porque están vinculados, están relacionados con el nervio facial y la no resolución de una parálisis me puede llevar a la presencia de un espasmo, pero no forzosamente pudimos haber tenido parálisis para producir el espasmo facial. Entonces son distintos. Son distintos y son formas de abordaje diferentes, pero haciendo hincapié, la mayor frecuencia son las parálisis más que el espasmo. Sabemos más, mucha gente con parálisis. Es más común la parálisis que el espasmo. Sí. Ahora, la parálisis tratada en el momento oportuno, de manera actuando severamente para disminuir la lesión la inflamación y lesión del nervio, nos evita que tengamos secuelas. ¿Cuáles son las secuelas? Que no se restablezca la movilidad normal de la cara, que no nos deje esa secuela. Ya con eso nosotros ganamos y la gente se recupera, tiene su parálisis, se le da la terapia y se recupera y afortunadamente el mayor porcentaje de los casos queda bien y ya se le olvidó, ya no vuelve a tener una parálisis. Pero si la parálisis se repite y se repite, hay que buscar que esté favorecida por la presencia de otras enfermedades, más siendo mujer. Empezar una de las enfermedades que hoy han tomado mucho más presencia, que es la esclerosis. ¿Sí? Ay, sí, esas ya son palabras mayores. Entonces, son las cosas que debemos de tomar en cuenta, pero aquí el tiempo, yo siempre le digo al paciente, si el hubiera no existe, porque dicen, ay, hubiera venido antes, existe el hoy. Tengo un problema, lo puedo solucionar, puedo corregirlo ahorita y no esperarnos a que el nervio quede dañado y que entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le decimos? Es que ese nervio ya no se va a recuperar. Y la gente pues sale frustrada, dice, es que yo venía con toda la ilusión de que si iba con el especialista me dijera lo contrario. Y dije, pues no podemos mentirle, necesitamos hablar con la verdad. En cuanto yo tenga el problema, pues hay que buscar la solución. Porque si no, esa es la diferencia entre que se corrija y el que ya no se corrigió. Buscar la solución. Esa es la diferencia. Sí. Así es que, pues bueno, pues yo quise tocar ese tema y
platicándolo con Claudia, porque estamos en un tiempo en donde se da mucho la presencia de parálisis por los cambios de temperatura. Claro. Pero hay otro tiempo donde también repunta la frecuencia, cuando inicia el verano, cuando empieza el calorón. ¿También? Uno pensaría, sí, porque entonces estás en un lugar muy helado y luego sales al... Y la gente sale en donde están aires acondicionados heladísimos, y bueno, en el caso de que se vaya a subir a un vehículo y el vehículo está en el rayo del sol hirviendo, se ponen el aire y se lo dirigen directamente a la cara a que les dé helado para calmarles el calor. Fatal hacer eso. Sí, porque eso, tanto subirse a un carro que está hirviendo, como estarse poniendo directamente el aire en la cara, porque esos son cambios que son bruscos. El problema es que si yo cojo y levanto la piel de mi cara, voy a tener el nervio aquí, ahí lo tengo, abajito. Entonces resiente mucho los cambios de temperatura. Y ustedes saben, hasta los abuelitos y todo decían, cuando salgan al frío, tápense la nariz. Sí. Eso es muy común desde los pueblos, desde todos lados. Siempre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahí a través de las vías respiratorias en contacto con los gérmenes, y dentro de ellos son los virus. Claro. Y entonces es la vía de acceso. Ahí ingresa todo y tenemos todo. Excelente. Entonces, bueno, pues esos son los puntos más importantes. Hacer la anotación. Si yo tengo un movimiento anormal de la cara o se me paraliza la cara, vayan al médico. Entonces, hay posibilidades de que esto se pueda corregir. Pero ir al médico en el momento en el que está sucediendo, no lo dejarlo para después, para que pueda haber una solución más pronta y después no venga consecuencias. Entonces, con esto cerramos la entrevista, no sin antes agradecerle, doctora, su tiempo, que venga a compartir aquí con nosotros sus conocimientos, y bueno, espero que les haya servido mucho esta información. Comparte estos temas que estamos hablando, porque todos necesitamos pues tener este conocimiento, ¿no? Para seguir, para dar buenos consejos o simplemente para nosotros mismos cuidar de nuestra salud, que es lo más importante. Recuerda que la salud pues es la relación tuya y de tu cuerpo. Gracias, doctora. Que tengan un excelente día y que se cuiden mucho. Feliz año. Bye bye. Bye.